proceder a participar de la entrevista. Para empezar, me gustaría poder decirle, por favor, su nombre completo, edad y nivel de educación. A mi edad, tengo 67 años. Mi nombre, segundo Manuel Girón Valle. Grado de estudios, superior. Bien, empecemos con las preguntas. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Bueno, en la época de Fujimori, nuestro país estaba pasando por un problema económico demasiado fuerte. La inflación había subido demasiado. Los precios subieron demasiado. O sea, los productos de primera necesidad no se encontraban. Y si se encontraban a un precio muy elevado. Por decirle el azúcar, el arroz, la leche, los alimentos de primera necesidad. Otro de los problemas fue también el terrorismo que nos tenía prácticamente muy asustados, ¿no? Les diremos así, por Sendero Luminoso, los partidos prácticamente mucha corrupción había, al menos en ese tiempo la inflación demasiado había subido y, y lo económico prácticamente el sueldo que nosotros ganábamos no nos alcanzaba para nada. Eso es en cuanto al problema económico que tenía en el tiempo de Fujimori. ¿Alguna otra pregunta? Sí, correcto, estimado. En todo caso, continuando con la entrevista, me gustaría formularle la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué medidas se implementaron para poder combatir la inflación durante este gobierno de Fujimori? Y si es que fueron o no fueron efectivas y por qué, ¿no? Bueno, las medidas que implementaron para cambiar la inflación, en parte, tuvo un poco de efectividad, ¿no? O sea, bajaron los precios. Conforme los habían subido, bajaron. Fue duro todo esto. Se encareció, pero con el tiempo la inflación bajó bastante. En ese sentido, sí fue efectivo prácticamente porque bajaron los precios. Sí hubo efectividad, o sea, el cambio, la inflación bajó. Entiendo. Muchas gracias por su respuesta. Señor Segundo, continuando con la entrevista, un gusto saludarle. La pregunta es, ¿qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? ¿Crees que ayudaban realmente o eran estrategias políticas? Bueno, en parte ayudaron, ¿no? Ayudaron a la población. En cuanto a las zonas rurales, se implementaron colegios, ayudaron, ¿cómo se llama? Con ¿cómo se llama? Que le ayudaban a las madres de familia a formar ¿cómo les llamaban ellos en ese tiempo? Eran no eran programas, eran especie de cocinas familiares, o sea, para ayudar a los más pobres, a los más, a los que necesitaban. También comenzaron a implantar, que iban a formar colegios, iban a hacer, hospitales, pero creo que en parte también ahí tenía, ¿cómo se llama? Parte de política, ¿no? O sea, querían prácticamente ganarse a la población. En esa parte, en ese sentido, ellos ayudaban ahí.
pero estaban prácticamente, ¿qué les puedo decir? O sea, fue en parte, ayudaron. ¿Para qué? No niego, ayudaron a los, ¿cómo se llama? A la gente más necesitada. Pero en otro sentido, también conforme ayudaban, también ganaban, querían para su partido, o sea, hacer una política, una campaña prácticamente con eso. La siguiente pregunta es, ¿qué opina de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o era el otro, ¿no? Que el Sendero Luminoso? Eh, ¿Tenías miedo en esa época? Claro que había miedo, amigo, había miedo prácticamente. Tú sabes que Sendero Luminoso y el RMTA, que le decían creo Movimiento Revolucionario Tupamaru, prácticamente daban miedo, a menos ellos trabajaban por parte de, ¿qué les puedo decir? Por parte de la sierra, parte de, ¿cómo se llama? De la selva, ellos más por allá paraban, acá por la ciudad casi poco, más era por allá, hacerles tener miedo a la gente campesina, a los, ¿qué les puedo decir? A los de la selva, por allá paraban ellos más, allá hacían sus reuniones, todo, pero, ¿qué les puedo decir? Pues también hubo críticas porque en esa lucha se cometieron abusos y violaciones de los derechos humanos. Es más o menos lo que les puedo explicar sobre esto. Bueno, gracias, señor Segundo Manuel. Doy paso a mi compañero para que continúe. Bueno, continuando con con la siguiente pregunta, ¿qué opina sobre la política de esterilizaciones? Bueno, eso, ¿qué les puedo decir yo? Fue una medida prácticamente mucho para mujeres, sobre todo para para las mujeres campesinas, las indígenas. Fueron prácticamente ellas esterilizadas. Pues las esterilizaban, pero sin conocimiento de ellas, ¿no? No tenían prácticamente, era abuso prácticamente lo que ellos hacían con las mujeres campesinas. Eso generó mucha indignación prácticamente, porque se consideraba una violación a los derechos humanos. Pues a nadie, pues imagínate que violen a tu hija o la esterilicen. Yo no estoy de acuerdo en eso prácticamente. Y eso ahí ya era abuso ya prácticamente. Ya era una violación en cuanto también, como les dije, a los derechos humanos, ¿no? Ellos como personas, ellos tienen también sus derechos. De ahí sí estoy en contra de esto. Eso es lo que les puedo dar más o menos un alcance de lo. Ok, señor Segundo, muchas gracias por su respuesta. En todo caso, a ver, continuando con una preguntita más, eh, digamos, ¿conoce usted las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para poder controlar a la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Bueno, prácticamente no hubo libertad de expresión. En ese tiempo todo era, ¿qué les puedo decir? Los medios de comunicación prácticamente presionaban demasiado. Unos querían que les pagaran más bien para poder dar este, ¿cómo se llama? Información. Otros prácticamente era información, pero era, ¿qué les puedo decir? Poco nos decían ellos de lo que pasaba, de lo que sucedía.
¿no? O sea, la prensa no daba información verídica, ¿no? De lo que pasaba en nuestro país. Era prácticamente, el gobierno de Fujimori lo tenía prácticamente comprado, o sea, los tenía, ¿qué les puedo decir? Un poco medios ajustados, temerosos, al menos ellos, de dar información de lo que pasaba en nuestro país. Entiendo, señor Segundo. Muchas gracias por su respuesta. Señor Segundo, me gustaría hacerte esta pregunta, la cual es, o sea, ¿qué sintió usted cuando vio los Vladivideos? ¿Se esperaba la caída? Y, o sea, ¿cómo afectó, o sea, cómo afectó la confianza en la política todo ese suceso? Prácticamente esos videos que dice usted eran corrupciones que se daban entre ellos, ahí hacían sus, ¿qué les puedo decir? Cómo se llevaban las cosas, el dinero prácticamente de nosotros. Daba indignación prácticamente que ellos tenían todo y nosotros no teníamos nada. Y daba prácticamente, daba cólera cuando uno miraba más bien esos videos, cómo tenían los maletines llenos de plata. Se los llevaban más bien y nosotros, ¿qué comíamos? Nada. Prácticamente nos daban un sueldo mísero, prácticamente. No alcanzaba, pero ni para el diario ni para la semana. ¿Mm? Y eso generó las protestas prácticamente. Ahí donde comenzábamos nosotros a hacer bulla, a hacer paros, realizábamos prácticamente luchas por las calles, temerosos de que nos pasara alguna cosa. Y finalmente la renuncia, y pedíamos la renuncia de Fujimori. La pedíamos, prácticamente nosotros la pedíamos, porque él no nos daba nada. Lo que nosotros queríamos no nos daba. Y las luchas que nosotros realizábamos prácticamente, por eso es que vino de ahí una vez ya prácticamente los dejamos de lado, ya, ya no queríamos saber nada del chino Fujimori. Pedíamos a gritos la renuncia, su renuncia. Y eso prácticamente en el exterior, o sea, en otros países, eso le indignaba. Veían cómo prácticamente el Perú estaba pasando por una crisis muy mala se puede decir. Y fue un momento muy importante para el país cuando nosotros realizábamos esos paros, esas luchas y ganamos y derrotamos al Fujimori, lo derrotamos prácticamente y nos cambiamos de presidentes. Mm, Buenas noches, señor. Buenas Voy a noches. continuar con la última pregunta. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? La caída prácticamente de Fujimori fueron los Vladivideos que se hicieron, que los Ujú. que prácticamente los pasaron. No sé qué canal fue lo que justo pasaron esos Vladivideos, cuando se llevaban, contaban dinero prácticamente ahí, las maletas llenas, llenecitas de plata ahí. Después, Vladimiro Montesinos se fugó, se llevó toda nuestra plata. No la recuperamos hasta la actual. No sabemos ni dónde está. No sabemos prácticamente qué hicieron con toda esa plata. Y ahorita el chino, ¿cómo está? Por mala fe. Está en el hospital, creo, ahorita. No sé si ya se habrá muerto, estará vivo todavía. Ya se murió ya. ¿Ya ven? Pero ese por mala fe, pues. De mala fe no se saca nada. Teniendo toda la plata para podernos dar a nosotros, más bien los que vivieron no nos daban nada, los aumentos, nada. Vivíamos con cuánto,
300, 400 soles que nos pagaban mensualmente. Imagínese que usted con 400 soles puede vivir al mes. Al mes, Mm, al mes. ¿Mm? claro. Está como actualmente la que fue presidenta, que con 10 soles usted podía comer, usted desayunaba, almorzaba y merendaba todavía, con 10 soles. Mm. Entiendo. Bien, eso sería todo, señor. Gracias por responder todas las preguntas. Muchas gracias, Ya, señor Segundo, por su participación. Bueno, ya, maestro, le agradezco mucho por su tiempo y por compartir su experiencia, ¿no? Su testimonio es muy importante para comprender mejor este periodo de nuestra historia, ¿no? Muchas gracias. ya, no que agradezco. Muchas gracias, hasta luego. Ya.